Julieta, ayúdame, por favor, Sote. Ok, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Tu palabra dice que pongamos todo en tus manos, Señor, aún los pequeños detalles. Señor, este no es un pequeño detalle, sino entrar en tu palabra, en aquello que no se puede medir, que no tiene profundidad, que no tiene medida, que el entendimiento humano no puede comprender, Señor, que no hay palabras humanas a veces para explicar las cosas inexplicables para un ser humano. Pero en nuestro entendimiento terrenal, Señor, te pedimos que tu influencia espiritual y más allá de lo terrenal, Señor, haga presencia en nosotros, en René, en cada uno de los participantes, que nuestro espíritu pueda entender lo que la mente humana y el lenguaje humano no puede explicar, que solo tú puedes hablar de espíritu a espíritu al ser humano, Señor, y a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a todos los que se unen por primera vez. Por cierto, ya está en el canal de YouTube, ya está en la primera sesión, con la que empezamos hace 2 semanas. La de la semana pasada, por detalles técnicos, no me di cuenta que no se grabó, pero ahora ya estoy seguro de que sí se está grabando, entonces, pero la pueden buscar ahí en el canal de YouTube del Red Couch. Ahí está ya la primera sesión, o si la quieren volver a pasar. Lo que hemos estado hablando, y ahora sí que la razón por la que nos estamos reuniendo es el buscar cómo expresar una cultura de reino. Lo hemos platicado varias veces. Nos pasa mucho que llegamos a la iglesia, que conocemos a Cristo, y nos hablan mucho del tema espiritual, pero nos falta el terminar de aterrizar la parte de cómo llevarlo a cabo en el día a día o de qué es lo que significa. Hablábamos de la diferencia entre una costumbre y un hábito. Hablábamos de que un hábito es una acción no racional. Ahora sí que hacemos cosas por hábito, nos rascamos por hábito, incluso llegamos a mentir por hábito, pero no lo hacemos racionalmente. Cuando una costumbre es un acto que tiene que ver con nuestro pensamiento y con nuestro raciocinio. Una costumbre, ahora sí que un conjunto de costumbres nos llevan a una cultura. Lo hemos platicado mucho. Hay cosas que hacemos y que luego no lo entendemos, pero es parte de nuestra cultura, como el comer ciertos alimentos por temporada. Empieza a hacer frío y se nos antoja los tamalitos, el chocolate, etcétera, etcétera, ¿no? O viene la temporada de calorcito, ¿no? Habemos quienes estamos acá en el norte y no tenemos tunas rojas, pero es temporada de comer tunas. Y son cosas que van siendo. Y lo que estamos haciendo semana a semana es identificar cada uno de estos factores estos factores de cultura que son costumbres, y los vamos a llevar al entendimiento para poderlos aplicar de una manera más concreta y más concisa en nuestra vida diaria. Lo que vamos a ver el día de hoy, la verdad es que Dios me cambió por completo lo que les iba a enseñar, porque justamente este fin de semana estuve predicando en Chihuahua en un campamento, y vino a mi corazón algo que sí estaba programado, pero que lo tenía yo para más adelante, y el Señor me dijo, no, creo que es una gran manera de en estos temas iniciales. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del caminar y también del calzado, porque hay cosas que están ahí, que son muy prácticas, y que muchas veces no tenemos la conciencia de lo que significa, pues no lo llevamos a cabo. Como saben, prácticamente todas las citas, hoy a excepción de una, las vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes tienen ahí su Biblia para que lo sigan, para que lo subrayen, para que tomen notas. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 5. ¿Sí? Es bien importante que ustedes sigan las citas para que yo no les cuente mentiras, por favor, Sote. Y obviamente, como siempre, si alguien tiene algo que aportar, más que bienvenido, ¿no? Éxodo 3:5 dice, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Cuando nosotros empezamos a observar la Biblia en el día a día, nos vamos a dar cuenta que la Biblia está llena de símbolos que se repiten una y otra vez, y el significado de estos símbolos los vamos a empezar a entender en la repetición de los mismos, y vamos a entender que muchas de estas cosas
son cosas que tienen mucho que ver con la costumbre o con la tradición de ese tiempo. Y aquí nos está diciendo que teníamos a este Moisés que lo conocimos primeramente como un rescatado, como alguien que merecía morir, y sin embargo Dios lo llevó a un lugar de privilegio. Moisés creció como hermano del faraón y estaba tan involucrado que si por alguna razón el faraón, o el hijo del faraón en ese entonces, hubiera muerto, Moisés hubiera heredado el trono de Egipto. Él era un príncipe en toda la extensión de la palabra y era un príncipe en funciones. Sin embargo, el reino en el que él habitaba no era su reino. A sus 40 años, cuando estamos hablando, fíjense qué interesante, cada vez que nosotros vemos 40 en la Biblia, vamos a ver que 40 es un símbolo de disciplina. La semana pasada hablábamos de disciplina, de constancia. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? A Moisés durante 40 años lo enseñaron, durante 40 años lo enseñaron a gobernar, le enseñaron a cuidar a su gente, a cuidar a su pueblo. Y cuando había cumplido con su ciclo, lo sacaron. Y durante otros 40 años lo llevaron a pastorear ovejas. Y lo más interesante es que lo llevaron a pastorear ovejas que no eran suyas. Si usted se da cuenta, en los primeros 40 años de la vida de Moisés, él cuidaba un pueblo que pensaba que podría ser de él. Y durante sus 40 segundos años, pastoreaba unas ovejas que sabía que definitivamente no eran de él, ni lo iban a hacer. Y el otro día platicando con mi pastor y citando a varios autores, decía que Moisés llegó a un punto en donde sentía que se iba a morir porque de toda la gloria que había conocido, ahora no le pertenecían ni las ovejas a las que cuidaba y sentía que se iba a morir. Y cuando sintió que todo se había acabado, llega Dios, se le aparece en una zarza ardiente, que lo hemos leído todos, y Dios le dice, quítate el calzado. ¿Por qué le dice quítate el calzado? Porque lo que entendemos en los textos bíblicos es que el calzado representa el estilo de vida. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Tú sí tienes entrada conmigo, pero tu estilo de vida no tiene cabida delante de mí. Y esto nos lleva a una dimensión bien interesante, porque normalmente usted y yo lo que hacemos es que llevamos a nuestra oración y a la presencia de Dios nuestro estilo de vida. Y muchas veces no sentimos que tengamos respuesta de Dios porque nuestro estilo de vida está más allá que nosotros. ¿Por qué es de esta manera? Porque piense esto, si me acompaña a Salmos 139, en el versículo 4, ¿sí? Salmos capítulo 139, en el versículo 4, esto lo dice, como les digo, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. El Salmo 139, versículo 4 dice, ¿sabes lo que voy a decir? Incluso antes de que lo diga, Señor. Está diciendo, ¿sabes qué? Yo te veo, te escogí. Entiendo que todos los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida a Cristo y somos propiedad de Cristo. Y el Señor no pierde detalle de quiénes somos. Entonces dice el Señor, si yo ya sé lo que vas a venir a decir, ¿para qué traes toda esa carga delante de mí? Dice, quítate el calzado, despójate de lo que te atañe en el mundo y de lo que te ata al mundo y preséntate solamente tú y tengamos una conversación. Estoy seguro que todos tenemos alguna vecina chismosa o un amigo de esos que vienen siempre nada más a hablar de lo mismo que es de otras personas con nosotros y que cuando lo vemos decimos, ay, ahí viene otra vez. Y hay veces que lo que quisiéramos es que nos platicara algo que no tuviera que ver con otras personas, algo que no tuviera que ver con el chisme, algo que no tuviera que ver con situaciones incómodas. Quisiéramos que esa persona viniera y nos viera a nosotros y que viniera y se presentara a ella. Eso es lo mismo que Dios le está diciendo a Moisés. Yo sé que eras príncipe, yo sé que sufres en el desierto cuidando ovejas, pero ¿por qué no vienes solamente tú
para que hablemos, número uno, de quién soy yo, dice Dios, y número dos, de quién quiero que seas. Porque acuérdense que que Dios, cuando creó al hombre, dijo, y lo veíamos la semana pasada, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En otras versiones de la Biblia dice, hagamos al hombre para que sea como nosotros, para que gobierne. Entonces, si usted y yo estamos llevando a la presencia de nuestro estilo de vida que está lleno de problemas, levante la mano el que no tuvo problemas el día de hoy. ¿Verdad que no? Entonces, si nosotros llevamos delante de Dios lo que Él ya sabe y lo que nosotros ya sabemos, y estamos yendo con alguien a platicarle lo mismo, pues no va a tener ningún sentido. Mire, este fin de semana hablábamos, basados en este tema, acerca del tema de ser iglesia. Cuando nosotros entendemos el concepto de iglesia, iglesia viene de una raíz griega que es eclesia. Y eclesia dice, o significa convocados con un mismo fin. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo, ¿sabes qué? Todos ustedes vienen al mismo fin, pero el problema es que todos vamos luego a la iglesia a cosas diferentes. Unos van por culpa, otros van a pedir perdón, otros van a pedir bendición, otros van a criticar al que predica, qué sé yo. Y ahora que estuvimos en este campamento, les dije, oigan, ¿qué les parece si todas esas cosas que ocupan nuestra mente las apuntamos ahorita en un papelito y van y las depositan afuera de la puerta de este lugar? Le digo, pero con la conciencia de que el Señor se va a encargar, pero déjenlo allá afuera. Le dije, es como si se quitan las sandalias y vamos a entrar descalzos. Y les decía, ¿y si ahora que ya terminamos de dejar nuestros papelitos allá afuera y dejamos nuestros pendientes, nuestras preocupaciones, nuestros enojos, nuestros berrinches allá afuera, ¿a qué venimos delante de Dios? Y mucha gente se quedó simplemente callada porque ya no sabría a qué viene a la iglesia. Y les decía, mire, piense esto. Si usted se forma en una fila de una tortillería, ¿qué va a hacer usted? Pues a comprar tortillas. ¿Y para qué va a comprar tortillas? Pues para comer. Le digo, si nosotros lo viéramos con un ojo crítico muy duro, en la fila de la tortilla somos más iglesia que cuando vamos a la iglesia. Porque ahí sí van todos con un mismo fin, no como cuando vamos a la iglesia. Y suena duro, pero es real. Entonces, cuando nosotros vamos delante de Dios, es bien importante, y de eso vamos a hablar todo el día de hoy, es bien importante que tengamos una conciencia de que cuando se trata de los temas de Dios y cuando se trata de entrar a la presencia de Dios como parte de nuestra cultura, necesitamos primeramente, ¿sí? Necesitamos primeramente quitarnos nuestro calzado y limpiar nuestros pies para que nuestro estilo de vida no contamine lo que somos. Por eso la gente se hace light y por eso la gente se pierde en diferentes doctrinas, porque la gente siempre está buscando qué tipo de calzado va a llevar delante de Dios. Y la gente le dice, es que yo así soy, y es que Dios así me hizo. Pero Dios dice, lo que tú hayas aprendido en el mundo no tiene ningún espacio delante de mí. Y hay veces que nos cuesta, porque mire, habemos quienes son ingenieros, quienes son licenciados, quienes son maestros, quienes son doctores. Pero verdad que cuando estamos en una reunión de amigos no importa lo que hayamos estudiado ni lo que trabajemos. Cuando vamos delante de Dios, mucho menos. Porque cuando nos reunimos como amigos, mire, yo le voy a presentar a Julieta que se une el día de hoy. Julieta y yo somos más que amigos, somos como hermanos. Nos amamos muchísimo y tenemos, ¿cuántos años, Julieta? 20 y tantos años de ser como hermanos, ¿sí? Y una de las cosas es que lo único que nunca nos hemos preguntado ni nunca nos hemos preocupado es qué estudiamos o qué hacemos. Donde hemos estado siempre nos hemos querido como si nos viéramos todos los días y lo que más nos une es la presencia de Dios y nos enojamos y sufrimos y lloramos juntos y oramos juntos y todo, pero nunca nos hemos puesto ni cuando, ni la etiqueta de nada, porque somos amigos y con Dios tenemos que hacer lo mismo. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas recapacitar acerca de tu calzado y de tu estilo de vida, porque yo te voy a dar un estilo de vida. El hijo pródigo
y creo que lo veíamos la semana pasada o la antepasada. El hijo pródigo, hubo un día que se quitó su calzado de Junior porque se quedó pobre. Él no se lo quitó, se lo quitaron. Y de repente estaba descalzo y estaba desnudo y estaba hambriento. Y cuando se dio cuenta que a pesar de que él se llevó su fortuna, a pesar de que él se gastó su fortuna, a pesar de que se quedó en la calle, dijo, mira, en mi casa no dejó de pasar nada. Y muchas veces, amados, tenemos que pensar mucho en esto. Hay veces que sufrimos, hay veces que pasamos tiempos difíciles, pero en el reino de los cielos absolutamente nada deja de ser, porque en el reino de los cielos todos andan descalzos. Cuando el hijo pródigo reconoció que había estado negando su propia naturaleza, que es la naturaleza que le dio su padre, y lo reconoció, ¿sabe qué es lo que hizo el padre? Le dio un nuevo calzado, le dio un nuevo estilo de vida. Y el estilo de vida iba de acuerdo a la casa en la que habitaba. Y él no llevaba, porque él podría haber llegado a decir, en vez de decir, he pecado contra el cielo y contra ti, el hijo pudo haber dicho, estoy hambriento y me quedé en la calle. Porque eso es lo que hacemos. Cuando vamos delante de Dios, le decimos, Señor, estoy hambriento y me quedé en la calle. Y, y por mi culpa, por mi, ¿no? Pero Dios le dijo, no, ¿sabes qué, padre? He estado negando mi naturaleza y he estado atreviéndome a venir delante de ti con un calzado que no corresponde, con un estilo de vida que no corresponde. Y hay veces que en este meditar acerca de la cultura del reino, lo primero que tenemos que hacer es pensar la cultura y el estilo de vida que tratamos de llevar delante de Dios. Mira, a mí me gusta mucho cuando va uno a Asia, cuando va uno a Europa, ¿sí? No sé si lo hagan también en Rusia, Víctor, pero estoy seguro que sí. Llega uno a las casas y lo primero que le piden a uno es que se quite los zapatos para que no meta el mugrero de la calle a la casa. Porque acuérdense que una casa limpia no es la que se limpia mucho, sino la que se ensucia poco. Y hay veces que decimos, qué chistoso, mira, hay tantos países que lo entienden tan claro, que no permiten que una persona meta su calzado a una casa porque la contamina. Si esto es válido en lo natural, imagínese en lo espiritual. Por eso, y me acuerdo mucho, tú sí la conoces, Julieta, de la pastora Cuquita Martínez, que siempre dice, lo físico tipifica lo espiritual, ¿no? Y eso es bien relevante, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa quitarnos el calzado? ¿Qué significa dejar nuestro estilo de vida afuera? Mire, muchas veces usted y yo llegamos a las iglesias y nos empezamos a hermanear, ¿no? Hermano fulano de tal, pero por adentro seguimos siendo la misma persona, ¿sí? Seguimos pensando mal de las personas, seguimos chismeando, seguimos actuando, ahora sí que seguimos pensando de la misma manera. Pero fíjese lo que dice la Biblia acerca de esto. Si me acompaña Proverbios 23:7, este sí lo voy a leer en la Reina Valera 60. Este es el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y luego dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Está diciendo, el estilo de vida de esta persona, así como es por dentro, así es. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Así como eres por dentro con tu estilo de vida, no me sirves. Necesito que aún lo que piensas y lo que sientes y la manera en la que tomas decisiones, necesitas dejarla allá afuera para que yo te pueda mostrar el gran abanico de posibilidades. Mire, decía Jesús en Mateo 6, habla acerca de la oración, ¿no? Dice, cierra la puerta y encuéntrate en intimidad. Hay veces que tenemos que cerrarle la puerta al mundo, tenemos que cerrarle la puerta a nuestro celular, porque cuántas veces nuestro celular no nos ha
distraído de la presencia de Dios. Hay veces que necesitaríamos nada más cerrar la puerta, pero de nuestro corazón, para llegar. Ahora bien, fíjese nada más, porque ahora vamos a entrar en materia de entender cómo lo vamos a aplicar en nuestro día a día. Si usted se da cuenta, este ejemplo del calzado lo vemos en varias ocasiones en la Biblia, pero Jesús tomó esto, y fíjese qué interesante. Jesús tomó esto y lo aplicó de la manera más importante porque la tomó desde la perspectiva del reino. Dijo, no solamente es necesario que nos quitemos el calzado, sino es importante que nos lavemos los pies. Fíjese, el lavado de pies significaba esto. En aquellos entonces no había calles pavimentadas, no había coches. Entonces las calles pues estaban llenas de polvo. Si había llovido o habían echado agua, pues estaban llenas de lodo y probablemente estaban llenas de excrementos de los animales. Entonces, ¿qué pasaba culturalmente en ese tiempo? En ese tiempo uno llegaba a un mesón o un restaurante o casa de alguien y la costumbre era que alguien iba a lavarnos los pies. ¿Para qué? Para que dejáramos la suciedad afuera y no contamináramos la casa. ¿Sí? Ahora, con el tiempo y como todas las cosas que pasan en el mundo, se empezó a dar esta actividad a personas de menor y menor y menor rango. Y un día llega Jesús y hace todo lo contrario. Él, siendo el de mayor rango, decide servir a los de menor rango y decide lavar los pies a sus discípulos. Acompáñame, por favor, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 3. Aquí vamos a aprender dos cosas bien interesantes. Si ya están ahí, voy a empezar a leer. Como siempre les digo, según la Nueva Traducción Viviente, dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos, a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y luego le dice, si no te lavo los pies, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame las manos y la cabeza, Señor, no solamente los pies, exclamó Pedro. Jesús le respondió, una persona que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies por estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Fíjense lo que le está diciendo. Le está diciendo, tu corazón está limpio porque tú me entregaste tu vida, pero tus pies no porque andas en el mundo, ¿no? ¿Y cuántas veces, amados, usted y yo hacemos esto? ¿Y por qué necesita Jesús venir a lavarle los pies? Porque Jesús estaba haciendo simbólicamente lo que iba a hacer un tiempo después en la cruz. Pagar por nuestros pecados, pagar por nuestros malos pensamientos, pagar por nuestros chismes, pagar por todo aquello que era incorrecto en nuestras vidas. Y dijo, ustedes ya están acostumbrados a mí y ustedes viven una vida de santidad, pero siguen caminando en el mundo y siguen conviviendo en el mundo y hay pequeñas cosas que siguen teniendo la necesidad de que yo venga y los lave. Ahora sí, combinemos esto con lo que vimos en el principio. En el principio, para Moisés fue muy fácil dejar su estilo de vida porque vivía en el desierto. Aunque era lo que lo agobiaba, sus problemas eran pequeños. Era un grupo de ovejas que no era de él y su pensamiento de que había sido desechado. Pero en el día de hoy tenemos tantas cosas que nos agobian y tenemos tantos distractores. Y son tantas las cosas que ni siquiera consideramos que son pecado y que ni siquiera consideramos que están mal,
que tenemos la necesidad de que venga un Salvador y que limpie aún nuestra manera de pensar, que limpie nuestra cultura diaria. Entonces, ahora sí, si usted y yo entendemos que es necesario para que podamos entrar delante de la presencia de Dios, el que tenemos que dejar nuestro estilo de vida de afuera, tenemos que tener la capacidad de poder revisar nuestro estilo de vida. Tenemos que entender, mire, a mí me llamaba mucho la atención, o el día de este discipulado a los lunes, porque tuve a bien el inscribirme en Cristo para las Naciones y estoy ahora llevando la licenciatura en teología, entonces nos cambiaron el día. Y ahora que estaba yo en el proceso de inscripción, había muchas cosas que yo entendía como lógicas y como claras en mi vida. Y entonces me mandaron un cuestionario de 16 hojas. Y entonces me preguntaron, oye, ¿y tú has chismeado en tu iglesia? Oye, ¿y tú has sido factor de división en tu iglesia? Oye, ¿y tú? Y cuando tuve la entrevista me preguntaron, hermano, ¿cuánto tiempo hace que no se toma usted una cerveza? Y yo me defendí. Dije, oiga, espérame, yo vengo de una cultura alemana, yo crecí tomando alcohol, nunca he sido una persona borracha, ni pendenciera, ni mucho menos. Y me dijo, bueno, si usted quiere entrar aquí, usted tiene que dejarlo durante los 3 años que va a estar aquí. ¿Acepta o no acepta? Y luego me quedé pensando y dije, oye, sí es cierto, yo en mi cultura puedo vivir de una manera sana, porque no soy una de las personas que tiene un problema ni con el alcohol ni con nada. Pero dije, para poder estar en la condición que este Instituto Cristo para las Naciones requiere, me están pidiendo un estilo de vida, me están pidiendo un calzado especial. Y todavía hoy en la mañana que me aceptaron, el director me lo volvió a preguntar. Me dijo, ¿estás dispuesto? Y le dije, claro que estoy dispuesto. Y dije, voy a tener que cambiar cosas que para mí en lo natural nunca han sido un problema. Mis pastores lo conocen, saben quién soy. Creo que nunca he dado tan mal testimonio, ¿no? Y ahora me dijeron, no, aún esas cosas las tienes que cuidar. Y para lo que dije, afortunadamente para mí no es ningún problema, pero ¿qué pasaría si fuera un problema? Entonces necesito llevarlo a los pies de Cristo y necesito que Cristo lave esa parte de mí. ¿Y por qué? Porque Él es mayor. ¿Y por qué? Porque Él dio su vida por mí. ¿Y por qué? Porque eso es a lo que fuimos llamados, amados. Dice, si me acompaña ahí mismo en Juan 13, si nos vamos hasta el versículo 15, ¿sí? El versículo 15 al 17 dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que que quien envía el mensaje. Ahora saben estas cosas y Dios los bendecirá por hacerlas. Dice, qué interesante, porque ahora está diciendo Jesús, ahora les toca lavar los pies de los que vienen detrás de ustedes. Y si lo pensamos detenidamente, esto nos regresa directamente a Génesis, al mismo momento en donde Abel le dice, donde Caín, perdón, le dice a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y aquí está confirmando Jesús, claro que eres guarda de tu hermano. Claro que es tu responsabilidad el estar lavando constantemente los pies, quiere decir, estar cuidando el estilo de vida de las personas que te rodean. No de una manera religiosa, no de una manera incisiva, sino de una manera, como dice aquí Jesús, yo les di mi ejemplo para que lo sigan. ¿No? Entonces, cuando tomamos en cuenta como una cultura de reino, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es cómo está nuestro calzado. Mire, ahora yo lo veo, está bien de moda todos estos servicios que limpian los tenis y los dejan blanquecitos en todas partes. Ahí ahora hay TikToks, hay blogs, hay videos de YouTube. Ya la gente quiere traer sus zapatos impecables. Y digo, mira, ¿qué pasaría si de esa misma manera nosotros quisiéramos que nuestro corazón se presentara y que en cualquier momento pudiéramos presentarnos delante de Dios con esa condición?
Y esto, amados, no tiene nada que ver con pecar, no tiene nada que ver con ofender. Muchas veces tiene que ver con el diálogo interno que sostenemos, que no edifica en lo absoluto a Dios y que nos aleja de la entrada delante de la zarza ardiente. Porque hay veces que nos hemos habituado tanto a esa manera de vivir que simplemente lo dejamos de ver. Por eso está diciendo aquí, alguien necesita lavarte los pies. Por eso dice la palabra en Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hay veces que tenemos que aprender a ser transparentes en nuestra manera de vivir para con otros. Y muchas veces es bien sano que esas personas con quienes nosotros seamos transparentes no sean ni nuestros padres ni nuestros hermanos, sino que sean personas con las que podamos verdaderamente fluir y recibir un consejo que nos lleve a vida. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo o no? ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjese, por eso Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela, deja a las personas que viven igual que tú para que puedas ver tu estilo de vida desde afuera. Porque nos hacemos lights cuando nos comparamos con otros, ¿no? Mire, yo le voy a decir, y Carol siempre se ríe conmigo, yo soy de las personas que no uso cremas de nada, no me gusta usar cremas. Y cada vez que me encuentro a Carol, me llena de puras cosas para untarme, ¿no? Y lo peor del asunto es que estoy cediendo cada vez que le pregunto, oye, ¿y esto qué? Y oye, ¿y esto qué? Y sin darme cuenta, pues ya ahora traigo el serum de café y no sé qué tantas cosas que me embarran. Pero así nos pasa con nuestra vida diaria. Empezamos a aceptar pequeñas cosas que contaminan nuestro calzado y cuando menos nos damos cuenta traemos un lonchezote de lodo que no nos dejarían entrar a ninguna casa. Que no nos dejarían entrar a ninguna casa si nosotros llegáramos con nuestro calzado así. Creo que he visitado la casa de la mayoría de ustedes y me impresiona mucho cuando veo y digo, wow, qué casas. Y hay veces que digo, qué padre si pudiéramos adoptar esta cultura que tienen en otros países en donde le pidiéramos a la gente que se quitara los zapatos para entrar a nuestra casa, pero en la cultura mexicana, ¿sabe por qué no funciona? Porque traemos los calcetines llenos de agujeros, ¿no? Y quisiera decir eso, que tendríamos que transparentar lo pobre de nuestra manera de vivir, ¿no? Yo, yo me asombro mucho, porque dice, lo siguiente lo siguiente que dice la palabra, después de haber pasado por Moisés, que le dijeron, deja tu estilo de vida afuera, después pasamos por Salomón, que nos decía que como somos en nuestro corazón, así seremos, pasamos por Jesús, ¿no? que nos habló acerca de la responsabilidad de darnos los pies. Ahora dice Pablo, y esto está en Romanos 10:15, si gustan buscarlo, yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente, de Romanos 10:15. Romanos 10:15, según la Nueva Traducción Viviente, y dice, ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Y luego remata, por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un mensaje que pueda realmente funcionar ni convertir a las vidas de las personas si no van acompañadas de unos pies hermosos que denoten un buen caminar. Y sabe, amados, muchas veces usted y yo no nos fijamos, yo soy de las personas que trato de fijarme mucho en las fotografías que me toman, porque en las fotografías sale cómo camino, cómo me paro, cómo todo. Y normalmente no me gusta. ¿Pero por qué? Porque luego pienso, si en lo que se nota no me gusta, imagínese en lo que no se nota, ¿no? Y aquí dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, porque una buena noticia no funciona sin un buen testimonio. Mire, piense esto, y lo digo con el respeto de quien tenga una creencia diferente, pero es como
la cuarta transformación nos prometió una buena noticia a México y nos dijo que nos iban a limpiar de la corrupción. Y las noticias no terminan de mostrar una y otra vez que la cuarta transformación está tan llena de corrupción como todos los gobiernos anteriores. Entonces no hubo buenas noticias, porque no hubo un buen caminar. Y esto lo digo, insisto, con el respeto de las creencias políticas de cada quien. No puedo hablar más que de lo que las noticias reflejan, pero digo, entonces, ¿en dónde estuvo la noticia, la buena noticia, o dónde estuvo la transformación? Porque no ha cambiado nada. Al contrario, ahorita se acentúan muchas cosas más. Y puedo estar equivocado, pero al menos eso es lo que dicen las noticias. Entonces, cuando hablamos acerca de la cultura del reino, la cultura del reino, primeramente, amados, tiene el ejercicio de la conciencia. Siempre tenemos que tener la responsabilidad de ver nuestro caminar. Y nuestro caminar desde todos los ángulos. ¿Nunca, no les ha pasado que de repente se dan cuenta que desgastan los zapatos más de un lado que del otro? ¿Y sabe qué denota eso? Que no caminamos bien. Mire, lástima que no está aquí mi tocayo, el doctor Alcocer, él se dedica a eso. Pero hay veces que un médico puede ver todo nuestro estilo de vida por medio de cómo se desgastan nuestros zapatos. Entonces no caminamos bien. Y aquí esta cita que decía Pablo a los romanos, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Qué padre el que anuncia a Cristo y que lo vive día a día y que vive bajo esa misericordia y esa gracia inagotable. Pero si nada más viene, porque esto es algo que nos pasa mucho, a hablarme de mi pecado y nada más viene a decirme lo que estoy haciendo mal, y aparte de eso, no solamente ahora sí que se la vive juzgándome, aparte ahora se le nota que lo que dice no es verdadero en su vida, pues no tiene sentido. Entonces hay veces que esto no es una enseñanza que nos hable a sentirnos mal, sino que es una enseñanza que nos invita a estar conscientes de quiénes somos y en dónde estamos. Y que para cuando tengamos la necesidad de entrar a la presencia de Dios, que yo espero, amados, que sea diario, que podamos verdaderamente entrar sin calzado. Por eso la recomendación de Jesús es: búscame de madrugada, búscame antes de que te empapes de tu cultura. Por eso la semana pasada les hablaba de este libro, que por ahí algunos me preguntaron, este libro del Club de las 5 de la mañana, y me encanta porque el lema de este libro es: toma el control de tus mañanas. Y lo que está diciendo es, todas las personas que tienen éxito en el mundo, de lo que más control tienen es de su mañana. Y usted y yo somos de los que, ay, nos da flojera y mejor nos levantamos más tarde. Y hay veces que dejamos nuestra oración para más tarde, y dejamos nuestra lectura de la palabra para más tarde, cuando Jesús nos dio la misma invitación que nos dio Robin Sharma: toma el control de tus mañanas y dale al que es más importante el tiempo más importante, el primer y el mejor tiempo de tu día, que es la mañana. ¿Para qué? Porque conforme nosotros vayamos teniendo el control del tiempo más difícil de nuestra vida, vamos a tener el control de todo lo que pasa. Por eso les decía, como dice la pastora Cuquita Martínez, lo físico tipifica lo espiritual. Y hay veces que necesitamos tomar ese control físico, porque hay veces que esto lo platico muy seguido con Vanessa, hay veces que soñamos de tantas cosas, pero no accionamos, y como no accionamos, ¿sabe qué pasa? Pues nada, ¿no? Y hay veces que tendría que ver con algo tan sencillo como unirnos al club de las 5 de la mañana y dedicarle el tiempo más precioso y menos contaminado de nuestro día al Señor, en lectura, en oración, en meditación, en alabanza. Sería padrísimo levantarse a las 5 de la mañana y vengarnos de todos nuestros vecinos parranderos y ponerle las de antes, ¿no? Las de Proyecto Doble A todo volumen para que se despierten junto con nosotros. ¿No es cierto? Eso. Nomás Ramón supo de cuáles eran, ¿verdad, Ramón? Pero es importante. ¿Por qué? Porque si vamos con pies limpios
y sin calzado delante de Dios, vamos a empezar a tener una mejor relación con Dios y vamos a tener encuentros verdaderos, encuentros auténticos. ¿Y sabe qué? Vamos a salir, así como el hijo pródigo, con un calzado de reino, y vamos a tener la capacidad todos los días de gobernar sobre nuestro día, de gobernar sobre nuestras circunstancias y de gobernar para Dios. Por eso para Moisés había sido tan importante. Primero le enseñaron a gobernar y después le enseñaron que el reinado que iba a tener no iba a ser propio. Si él no hubiera aprendido a pastorear ovejas ajenas, un día se hubiera tratado de sentar sobre el pueblo de Israel. Pero primero le enseñaron a hacer las cosas con excelencia y luego le enseñaron que el pueblo no era suyo. Y por eso pudo morir en paz, porque lo gobernó con excelencia y sabiendo que cada vez que entraba delante de Dios, se quitaba el calzado. Y aparte era impresionante porque la misma Biblia lo dice, salía de la presencia de Dios. ¿Y cómo salía? ¿Alguien me puede decir? Quite su micrófono, prende su micrófono. ¿Cómo salía Moisés de la presencia de Dios? No todos, exactamente, su rostro brillaba, ¿no? Su rostro reflejaba el rostro de Dios. Pero imagínese que Moisés hubiera entrado con sus sandalias. Acuérdense que la mugre no refleja nada. Entonces, tiene mucho sentido lo que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Alguien tiene dudas? ¿Algún comentario? ¿Algo que quiera aportar? Julietita. Sabe, ya llené un cuaderno. Pero tú siempre tienes mucho que enseñar, cuéntanos. Mira, digo, de lo que estabas comentando pues que ahora sí que estaba pastoreando un pueblo que no era suyo y obviamente no era suyo. Déjame cerrar ¿me puedes cerrar la ventana porque hay ruido? Porfa, gracias. Que estaba pastoreando un pueblo que no era suyo y digo, Dios mío, cómo tu palabra se complementa, ¿no? Pasa en nosotros. Y digo, es lo que te estás haciendo, por ejemplo, aquí, lo que estamos haciendo todos, al predicar, al enseñar. Estamos trabajando en un campo que no es de nosotros. Entonces, al final de cuentas, hagas lo que hagas en el reino y para el reino, lo estás haciendo para el reino, en el reino de Dios, en el campo de Dios, y no es de nosotros. Ahora, ¿por qué brillaba la gloria por qué brillaba el rostro, no? Pues simple, pues porque estabas en la gloria de Dios, o sea, ni era ni por tu limpieza, ni por tu pureza, ni porque habías cambiado tu calzado, era porque estabas en la gloria de Dios y estar trabajando en esto y estar haciendo en el campo del Señor y haciendo lo que Él nos permite hacer, porque Él nos lo permite, eso nos hace brillar. Ahora dices tú, cambiarnos el calzado. Yo meditaba en esto y te lo digo, se los comparto como lo escribí. Pienso que más que contaminarnos o contaminar el lugar con nuestro zapato, es dejar tu estilo de vida, porque no puedes caminar así en tu estilo de vida en una dimensión totalmente diferente. Hablabas del hijo pródigo y luego, digo, ligado a esto, dice, vístete de boda. No podemos entrar a una boda con los vestidos con los que estamos acostumbrados a vestirnos. Definitivamente, y te lo digo ahora sí que ya con una santa paz, el hecho de que me haya pasado lo que me pasó, digo, no cambió mi estilo de vida. He seguido caminando sobre los lineamientos que he aprendido desde toda mi vida. Y el viejo hombre, dices, el viejo hombre se tiene que morir, nuestro viejo estilo de vida. No es fácil caminar en un mundo que cada día está más pervertido, que cada día está más torcido. Y la verdad, entre más caminemos en los caminos de Dios en estos tiempos finales, más vamos a chocar con los demás. Es bien difícil y bien frustrante, pero al final de cuentas, nuestro rostro va a brillar ante toda esa gente que está caminando en la misma corriente del mundo. Y eso es más importante para mí que estar caminando en los caminos que el mundo está caminando. Y es bien duro porque te pegan el corazón, te pegan en el alma, te pegan en todo sentido y no es fácil. A veces llegas llorando a tu casa y dices, ¿por qué la gente es tan mala? ¿Por qué la gente es tan perversa? ¿Por qué la gente lastima tanto? Y dices,
Pues por eso, porque no estamos caminando en lo mismo, ni tenemos los mismos zapatos, pero sé que los zapatos que tengo son los correctos, ¿no? Ahora decías también que en Proverbios, ¿no? Dice que hablaste en Proverbios 23:7, que tal cual es el corazón del ser humano, tal es él. Por eso el Señor nos dice, ¿no? Renueva tus pensamientos. Y paso 1, despójate y renuévate. Quítate los zapatos y ponte los otros. No podemos ponernos los zapatos encima de otros zapatos. Es imposible. ¿Y por qué batallamos tanto en el reino de Dios y nos cuesta tanto caminar en la verdad de Dios? Porque estamos haciendo eso, tratando de ponernos los zapatos correctos sobre nuestros zapatos incorrectos. Y eso no es posible. La verdad que no, nos vamos a lesionar en nuestro caminar, nos vamos a lesionar los tobillos, nos vamos a lesionar las rodillas. Y ¿por qué es tan difícil? Pues porque no te has quitado el zapato que no debes. Entonces dices, así no podemos, ¿no? Y te lo puedo decir más explícitamente, no podemos tener una doble vida. Y yo choco tanto con eso, porque digo, Dios mío, ¡oh! Dices, estoy chocando ahorita con esto, ¿no? Dices, vienen los propios hijos y te dicen, no, pues es que mi papá y mi mamá están caguameando, Dios santo, o sea, vamos juntos a la iglesia, vamos esto, y dices, por favor, ni siquiera tienes la dimensión, papá, de lo que estás haciendo con tu propio hijo, o sea, mejor cuélgate una piedra de molino. Si tú no quieres caminar en el reino, no estorbes a las nuevas generaciones, y son tus propias generaciones, son tus propios hijos, y dices, no es posible que puedas tener una doble vida tratando de ponerte el zapato santo sobre un zapato que no lo es. Así es. Y luego dices, Dios nos puso, número 1, para arrancar y destruir, o sea, tenemos que arrancar y destruir. Luego dice, te puse para arruinar y derribar. Y a veces es necesario llegar a la ruina de nuestra vida, pero para volver a construir. Y luego dice, te puse para edificar y para plantar, ¿no? Mencionabas Juan 13:3, dice, ya no camines por las mismas sendas. Y dice Salmo 45:4, camina por caminos de verdad y de justicia. Examíname, Dios, y ve si ando por caminos de perversidad. Y Dios dice, cabalga y camina sobre caminos de verdad y de justicia. Mencionaba Romanos 10:15. ¿Y cómo irán si no son enviados? Dice, hermosos son los mensajeros. Claro, claro que hermosos son los mensajeros y hermosos son los pies. ¿Sabes por qué hermosos son los pies? Para los demás somos hermosos, porque este camina diferente. El rostro, la gloria del Señor es diferente en nuestras caras. Somos hermosos para los demás, no somos hermosos para nosotros mismos. Es más, a veces hasta nosotros mismos decimos, híjole, verme con mis propios ojos, soy una piltrafa. Pero para los demás, mi caminar para los demás es hermoso. Mi calzado es hermoso, pero a veces no dimensionamos la verdad, el regalo tan precioso que tenemos de habernos dado unos zapatos y de permitirnos caminar con esos zapatos en un mundo trastornado. Y déjame decirte, si no te pones esos zapatos, tú y yo, no vamos a poder caminar en este mundo trastornado. Así es, amén. Amén, Acabe. Muchas gracias. Pues bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo? Entonces, sí, pues ahora, a diferencia de otras veces, terminamos un poquito más temprano, pero le voy a pedir a Carol. Carol, ¿nos ayudas a dar gracias por el día de hoy? Porque lo que hemos aprendido y sobre todo para que lo que hemos aprendido lo podamos llevar a cabo y que podamos caminar todos los días con el calzado correcto y que sepamos quitarnos el calzado para entrar delante de la presencia de Dios. Nomás, abre tu micrófono, por favor, Sol. Abajo hay un microfonito que si lo ves está rayado, es que yo no te puedo habilitar el micrófono desde acá. Eso no. Bueno, entonces, Víctor, ¿puedes orar tú? Porque creo que Carol está teniendo problemas para orar. ¿Tampoco? ¿Qué pasó? No es que como que no están pudiendo habilitar su micrófono. Efraín, dale. Señor, te damos gracias por habernos permitido escuchar tu palabra a través de René y te damos gracias porque efectivamente a veces caminamos con un calzado que nos incomoda y no tenemos la humildad de aceptarlo.
Te damos gracias por esta reunión, por cada una de las personas que participó, y bendigo la vida de cada uno de ellos, y te pido que me permitas seguir aprendiendo de ti a través de estas enseñanzas que nos nutren y nos alimentan el alma. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amados, tengan una gran semana. Nos Amén. vemos el lunes que entra y que Dios les siga hablando sobre todo este tema y las cosas que Él quiere hacer con ustedes. ¿Va? Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno.